8 de la mañana con 12 minutos. Aquí estamos listos para transmitir. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Buenos días, Rosa Laura, Glow, Holguín, Itza, Lucero, Fernández. Buenos días a todos. Aquí con el canto de las aves como fondo. Les saludo, les bendigo. Martín Castillo, Silvia Méndez, Socorro Flores. Saludos a Julio César, América Camarena. Saludos, América. Ivette Martínez, Dios les bendiga. Gaby de Ruiz. Rosa Laura Gómez. Ciro Gutiérrez. Buen Ciro, te mando un abrazo. Consuelo Cuevas. Saludos a tus hijos. Jorge Juárez. Elena Guerrero. Silvia Mendoza. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Estamos iniciando esta semana. Te recuerdo que hoy a las 8 de la noche, bueno, a las 7:45 de la noche, empieza un tiempo de ministración en la página Centinelas en el Muro, 7:45 de la noche. Iniciamos nuestro Congreso Centinelas 2020, preparando el camino al Señor. Así que espero que estés con la expectativa de que vas a recibir algo en tu espíritu, de que vas a recibir una palabra. Espero que tengas hambre de la palabra y hambre por su presencia, porque esta noche y durante toda la semana va a haber una impartición de la palabra y una impartición a tu espíritu que esperamos lo tomes, lo recibas. Esperamos que te conectes a tiempo. Como lo he mencionado anteriormente, puedes ver posteriormente el mensaje. Sin embargo, el estar ahí en ese momento, el estar conectado en tu espíritu a la misma hora, es algo diferente, porque es el momento en que los cielos están abiertos y la palabra está siendo impartida y el Espíritu Santo está ministrando, porque estamos todos en un mismo espíritu, esperando recibir de parte de Dios algo. Y esa movilización de fe provoca un rompimiento en los cielos que hace que la lluvia llegue a todos nosotros. Así que te animo a que estés puntualmente 7:45 conectada en la página Centinelas en el Muro. La página Centinelas en el Muro, en donde estaremos hoy recibiendo la palabra del Señor. Hemos estado 2 semanas hablando del libro de Daniel, capítulo 1, y mientras más uno le busca, más le va encontrando. Pero qué alegría que tenemos todo el tiempo durante esta pandemia para estar hablando de asuntos importantes, trascendentes, que tienen que ver con la palabra del Señor. Veíamos el vino que Nabucodonosor les ofreció a los israelitas, a los hebreos, la comida y el vino. Veíamos que la Escritura señala: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, y en el mismo punto dice: mejor sean llenos del Espíritu Santo, porque el vino provoca disolución. Pero si son llenos del Espíritu Santo, entonces cantarán, dice: sean llenos del Espíritu Santo, cantando en vuestros corazones y alabando al Señor. El Espíritu Santo provoca que nosotros creamos fuertes vínculos con el Padre. De hecho, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, Hechos capítulo 2 enseña que cuando estaban unánimes juntos, de repente vino un viento recio que sopló sobre toda la casa, y la Escritura nos enseña que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas.
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero la gente que estaba ahí alrededor creía que estaban llenos de mosto. Y ser llenos de mosto es ser llenos de vino, que estaban embriagados por las manifestaciones del Espíritu Santo que se estaban dando en ese lugar. La gente pensaba que andaban tomados. Es decir, su conducta, su forma de hablar, lo que estaban haciendo, en el ojo natural pensaban que era un asunto de estar emborrachados, pero ellos no estaban borrachos. Pedro se puso de pie y les dijo, lo que ustedes están viendo no es lo que ustedes piensan, es la hora novena, no pueden estar llenos de mostos y va empezando el día, no están briagos, lo que están viendo es que ellos están llenos del Espíritu Santo. Entonces lo que es el vino de este mundo, el vino de Nabucodonosor, nos hace romper vínculos, pero con nuestros orígenes que están en Dios, pero el Espíritu Santo derramado en nuestra vida nos hace fortalecer estos vínculos con Dios, rompiendo los vínculos con el mundo. O sea, el Espíritu Santo hace una obra santificadora. Y recordemos que disolución tiene que ver con el rompimiento de vínculos. Rompimiento de vínculos. Ese es el punto, romper los vínculos. Y cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos fuertes vínculos con el mundo todavía. Hay mucha semilla del mundo que permaneció en nuestros corazones. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos lleva a romper con todo vínculo del mundo, todo vínculo del pasado. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, como bien está la expresión, nos santifica, hace una obra de santificación. Y santificación no tiene que ver nada con beatificación. Santificación tiene que ver con consagrarnos para Dios. Santidad significa apartado para Dios, consagrado para Dios. Ojo aquí, apartado para Dios, consagrado para Dios. Así como en el antiguo pacto, al sacerdote que consagraban para el servicio, lo ungieron con aceite, sus vestiduras las ungieron con aceite, los utensilios del tabernáculo los ungían con aceite por instrucción de Dios. Quiere decir que eran santificados, eran consagrados a Dios, tanto Aarón como sus vestiduras, como todos los utensilios del tabernáculo. Pero recordemos que en el antiguo pacto el aceite es símbolo, una figura de lo que hoy es la obra del Espíritu Santo. Nadie se consagra ni se santifica por el hecho de ponerle aceite. Podemos echarle aceite en la cabeza a una persona, pero la persona sigue igual. Porque hoy, en el nuevo pacto, el aceite es una figura, es un símbolo. Y es verdad que en ocasiones, mediante un acto profético, el Espíritu Santo nos lleva a ungir, pero no es el aceite natural el que consagra o unge a aquella persona, sino que es el Espíritu Santo quien unge a la persona, al vaso, al recipiente que será consagrado o santificado para el Señor. Entonces nadie es santificado por el solo hecho de ponerle aceites. Esos son símbolos y figuras, así como nadie es transformado por el hecho de bautizarse, nadie es transformado por el hecho de participar de la cena del Señor, sino que la obra de transformación, de santificación, hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ahí estamos entrando en el ámbito de que Babilonia, el príncipe de Babilonia, va a tratar de no romper los vínculos con el mundo, va a tratar de que nosotros perdamos nuestro vínculo con el Dios eterno, con el Espíritu Santo, mientras que el Espíritu de Dios va a llenarnos con su presencia para que nosotros rompamos con todo vínculo que teníamos con el pasado, que teníamos con el mundo. Por eso cuando el Espíritu Santo viene de manera real sobre una persona, esta persona de repente comienza a tomar un camino distinto al que tenía antes. Deja las adicciones, deja las amistades que tenía, empieza un despertar en esta persona, porque esta persona recibió
una obra espiritual. Hubo una manifestación para salvación en esta persona. Pero esta persona va a estar en el camino, tentado a recibir el vino de Babilonia. Y repito, no es un vino natural, no es el bacachá, ni el presidentón, ni nada de eso, ni el caguamón, sino que estamos hablando de ese pensamiento que tratará de establecerse en la mente del nuevo creyente para que no tenga vínculos fuertes con Dios, no tenga vínculos fuertes con el Creador. Esa era la labor o el objetivo de Nabucodonosor, que rompieran vínculos con su Dios, con sus orígenes, con sus raíces, con su familia, para que ahora desarrollaran una vida al servicio de Él. Veamos cómo en Isaías habla de cómo el vino nos lleva a errar, el vino entontece y el vino hace perder la visión. Errar, entontecer y perder la visión en el ámbito espiritual. De manera que cuando alguien como creyente está constantemente errando y cometiendo cada acto imprudente, cada acto, como dice Isaías, tonto, o sea, tonto, ya tienes a Cristo, Dios ha hecho algo en tu familia, que andas de adúltero, que andas de mentiroso, que andas de... ¿Por qué hace este tipo de cosas? Porque todavía el vino de este mundo lo mantiene con ese tipo de conductas. No ha permitido que el Espíritu Santo genere en él un vínculo fuerte que lo conduzca a la santificación. Y esto nos habla de otras dos cosas más que les quiero hablar en esta mañana, y es cuando Jesús habló del vino nuevo y del vino viejo. Del vino nuevo. En cierta ocasión, los fariseos le preguntaron a Jesús, eso lo encontramos en los evangelios, le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nuestros discípulos y los discípulos de Juan sí ayunan. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos hacen las cosas diferentes a los discípulos de Juan el Bautista? ¿Por qué? Veían los discípulos de los fariseos, que los discípulos de Jesús hacían las cosas diferentes. No ayunaban, pero el Señor los usaba en milagros, en sanidades. No ayunaban como los discípulos de Juan, pero sus resultados eran diferentes. Y en ese contexto Jesús habló del vino nuevo y del vino viejo. Vino nuevo y vino viejo. Y él dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. No se puede echar. El vino nuevo se debe echar en un odre nuevo. Y entrando en esa temática del vino nuevo en odres nuevos, ese vino nuevo no se podía echar en el odre viejo porque el odre viejo, por el paso del tiempo, se había endurecido. El odre viejo, el odre era el recipiente, una especie de cantimplora, pero eran de piel, y esa piel con esa piel fabricaban las cantimploras, los odres, y ahí echaban el agua o el vino. Pero el vino no se podía echar en odres viejos porque el odre ya había endurecido. Por el paso del tiempo, por el polvo, por el sol, había endurecido. Y al endurecerse, si le echaban vino nuevo, corrían el riesgo de que el vino nuevo despidiera ciertos gases que provocaran que el recipiente reventara. Está de cierto tamaño el odre, endurecido, y por dentro el vino empieza a emitir gases, provocando que el odre reventara. No podían recibir el vino nuevo porque reventaban. Así era la enseñanza que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo, en cierta forma, ustedes tienen un vino viejo. Un vino viejo. Y ese vino viejo les impide recibir el vino nuevo. Estas personas que le preguntaron a Jesús
practicaban la religión judía. La religión judía. Eran personas que eran fieles en su religión judía, que por cierto, ellos esperaban la venida del Mesías. Ellos eran los que practicaban en cierta forma los estatutos que Dios le dio a Moisés en relación al tabernáculo, al sacerdocio de Aarón, a los sacrificios, a los altares. Y ellos esperaban la venida de Cristo, la venida de Jesús. Era gente que amaba la venida de Cristo. Era gente que anhelaba la redención de Israel. Muchos de ellos eran genuinos, como Juan el Bautista, como Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre importante. Cuando hablo de los judíos, repito, hablo de la religión judía, de los que verdaderamente amaban la Torá, de los que practicaban la Torá, de los que eran estrictos en su devoción a la Torá, de los que eran fieles asistentes al templo, de los que asistían a la sinagoga, de los que no andaban con falsedad, muchos de ellos eran genuinos. Por ejemplo, Saulo de Tarso era un hombre sincero en lo que hacía, apasionado, extremo en lo que hacía, pero no había conocido a Cristo, no había conocido a Jesús. Y entonces, esos que practicaban la religión judía no podían comprender lo que Jesús estaba haciendo. Esperaban la venida de Cristo, pero cuando Cristo se manifestó, no lo entendían, no lo podían recibir, no lo podían creer. La Escritura, cuando leemos con atención los evangelios, vemos que muchos fariseos y judíos venían de lejos para escuchar a Jesús. Así dice. Y si venían es porque de pronto ellos pensaban, ¿será acaso Jesús el Cristo que habrá de venir? ¿Será acaso Jesús el Mesías? Entonces en muchos de ellos había un genuino interés por acercarse y escuchar si era Cristo. En uno de esos acontecimientos, uno de los evangelios dice que habían venido muchos fariseos de diversos lugares para escuchar a Jesús. Y dice la Escritura que el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Mientras Jesús enseñaba, el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús para sanar. Y en ese contexto fue cuando trajeron al paralítico, lo presentaron ante Jesús, y Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y estando ahí, inmediatamente brotó el vino viejo que ellos tenían. Las enseñanzas tan arraigadas y viejas que tenían, que no les permitían comprender que frente a ellos estaba Cristo. Y entonces decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, brincó la doctrina que ellos tenían. ¿Por qué está diciendo esto? Y entonces Jesús, comprendiendo lo que había en sus pensamientos, dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pero el punto está ahí, que había muchos que venían con sinceridad, porque era gente que amaba a Dios, era gente que esperaba la redención de Israel, que esperaban la venida del Mesías, pero no comprendían, no recibieron las formas en que Cristo hacía las cosas. No lo recibieron. Tal vez esperaban que fuera una persona de entre los fariseos, pero él tenía un lenguaje diferente, tenía unos comportamientos diferentes. Su principal enfoque era afuera del templo. Su principal enfoque era ir a donde estaba la necesidad. Y ese rompía las costumbres, sobre todo las tradiciones de hombres que habían sido establecidas. Entonces, cuando Jesús habla del vino nuevo y del vino viejo, les está diciendo, necesitan ser renovados para poder recibir el vino nuevo, porque por más que les explique, no lo podrán recibir, les va a reventar el odre.
Cuando Nicodemo vino con Jesús, vino de noche. Vino de noche. ¿Por qué vendría de noche? Algunos argumentan que por temor a sus correligionarios. Porque si Nicodemo era un principal entre los judíos, quiere decir que ocupaba un puesto trascendente entre los de la religión judía. No era cualquier judío, no era cualquier congregante. Era una persona que tenía peso en la denominación, en la religión, en la institución. Era una persona que tenía cierto renombre en la religión judía. Vamos, en la religión evangélica, en las instituciones evangélicas. Porque si lo comparamos esto con la institución, con la iglesia evangélica estamos esperando la venida de Cristo. El rapto, las manifestaciones de Dios, la venida del Espíritu Santo. Pero de pronto hay cosas que el Señor hace en su iglesia y muchas veces no las aceptamos. Por ejemplo, como ha estado aconteciendo la restauración de todas las cosas, desde la reforma de Lutero ha estado en operación una reforma. En 1517 no se reformó toda la iglesia, solamente se reveló una verdad que nos ha ido conduciendo a un desprendimiento de los nexos que teníamos con la religión anterior, un desprendimiento de los vínculos. Y ahora el Espíritu Santo nos está llevando en dirección de nuestros orígenes, a recuperar nuestros vínculos eternos, como Cristo estableció la iglesia. Pero Lutero sufrió persecución. Después el Señor restauró el ministerio de evangelista. Y empezaron a levantarse los evangelistas. Y empezaron a ocurrir sanidades, milagros, manifestaciones del Espíritu Santo. Pero un gran sector de la iglesia no los aceptaba. Un gran sector de la iglesia que ya había caminado sobre la revelación, sobre la verdad que el Señor le mostró a Lutero, de que el justo por la fe vivirá. Ya había un remanente que venía caminando, pero cuando brotó la figura de evangelista, cuando se restauró la figura de evangelista, los que ya venían caminando no lo aceptaban. Los perseguían. Esto no puede ser de Dios, decían. Los evangelistas cesaron con la muerte de los primeros apóstoles. Era el argumento que se presentaba. Después el Señor envió el avivamiento pentecostal en la calle Azusa en 1900, pero cabe señalar que antes de ese avivamiento ya había manifestaciones del Espíritu Santo con personas que hablaban en otras lenguas. O sea, la obra del Espíritu nunca cesó, la obra del Espíritu nunca se detuvo. Hace tiempo leí un libro que se llama La gente más feliz de la tierra, Demos Chacairán, me acuerdo del nombre, Chacairán. Hace mucho tiempo mi papá me llevó a una reunión de la FINEC y era la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y ellos son un grupo de empresarios que se reúnen no para hablar de religión ni de doctrina, sino para hablar testimonios de lo que Dios ha hecho en ellos. No meten doctrina, no meten religión, no meten templo, no meten creencias, simplemente testimonios de lo que el Dios vivo ha hecho en ellos. Y cuando compré ese libro mi papá y me lo regaló, lo leí, y resulta que era una persona que venía, si no me equivoco, de allá de por las montañas de Rusia, que de niño había sido impactado por unos hombres que descendían de la montaña, hombres y mujeres, familias que adoraban a Dios, que buscaban a Dios, pero que hablaban en lenguas, como una manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Y tiempo después él creció y pasó por Azusa, acá por California, y entonces al pasar por un templo escuchó que había gente que hablaba igual que los que él había escuchado en Rusia. Entonces entró y sí eran personas que estaban siendo llenas del Espíritu Santo. Entonces realmente
El avivamiento más conocido que potencializó el evangelio fue en Azusa, pero antes ya había manifestaciones del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desde que descendió en Pentecostés no se ha ido. Desde que descendió en Hechos capítulo 2 no se ha regresado al cielo, porque todavía tiene una función en la tierra. Tiene una función que cumplir. Dice la Escritura que cumpliéndose eso se apartará del mundo, y entonces agárrense los que se quedan. Pero el punto es que cuando fue restaurado eso que ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia fue investida del poder del poder de lo alto, cuando recibió eso que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para ser testigo, para dar testimonio. Jesús mismo no empezó su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Pero durante el tiempo de oscurantismo religioso, donde se perdió el verdadero propósito de la iglesia, eso se apagó. Se apagó y entró una forma usurpadora de la iglesia de Cristo. Sin embargo, en la restauración de las cosas, algo que ha ocurrido en la iglesia es que ha venido lo que Jesús prometió, lo que Jesús dijo, que seremos llenos del Espíritu Santo para poder ser testigos de Él. Pero cuando ocurrió eso, cuando vino el despertar de la iglesia, vino la llenura del Espíritu Santo y las manifestaciones que están en la palabra, las manifestaciones que están descritas en la palabra. Vemos diferentes textos en la Escritura donde cuando los apóstoles imponían las manos sobre las personas, recibían al Espíritu Santo. Pero recibir al Espíritu Santo no era algo filosófico o algo de que ya lo tocó, ya tiene. No, había manifestaciones. Porque dice que los veían y los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Había manifestaciones que mostraban una evidencia de que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Esa era una manifestación. Pero en la restauración de la iglesia de 1500 para acá, cuando se empezaron a dar esas manifestaciones, hubo un gran sector de iglesia que ya venía caminando sobre la revelación de la verdad, que no recibieron, no creyeron que eso fuera para hoy, no lo aceptaron. Así como los fariseos del tiempo de Jesús no aceptaban a Cristo por algunas cosas que chocaba con lo que ellos ya tenían establecido en sus mentes y en sus corazones, de igual forma hay personas que no han recibido esa verdad de que el Espíritu Santo se manifiesta hoy, de que el Espíritu Santo está en movimiento hoy por medio y hace milagros, hace señales, sana a los enfermos. Es más, con el solo hecho de que una persona reciba a Cristo es por obra del Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu de Dios no termina ahí. La obra continúa, la obra se manifiesta. Los dones de 1 Corintios 12 siguen activos el día de hoy. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, como Él lo dispone. Esa es la obra del Espíritu Santo, y la iglesia sigue siendo edificada y necesita del Espíritu Santo. Pero después la iglesia Dios restauró en la iglesia el ministerio profético. Y eso está en la Biblia, está en la Escritura. Efesios 4:11, ¿qué haríamos con Efesios 4:11 entonces? Que dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el ministerio quíntuple. Es el ministerio quíntuple que ha sido puesto por Jesús para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla de que los creyentes deben ser edificados cuando estos 5 están en operación o los creemos. No que estos 5 estén sobre la iglesia, sino que nosotros los pastores entendamos que estos 5 han sido establecidos por Jesús para perfeccionar a los santos. Si yo no creo en esta verdad, entonces no puedo conducir a la iglesia hacia un perfeccionamiento.
Porque los pastores necesitamos que un apóstol, un profeta venga y lo que ha recibido de parte de Dios lo imparta en la iglesia, para que la iglesia sea perfeccionada, para que los santos sean perfeccionados. Cuando uno piensa que es la única entomatada y que toda la revelación y que toda la sabiduría la tiene uno y que no necesita más, entonces la iglesia no es edificada en su esplendor, no se puede desarrollar, no se puede multiplicar, no se puede expandir, porque solamente camina sobre la figura de uno. Y claramente Efesios dice que él mismo constituyó unos apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero cuando el Señor restauró el ministerio profético, hubo resistencia en la iglesia. En la iglesia que ya venía caminando desde 1500. La iglesia que comenzó como niña y ha ido creciendo y ha ido madurando. Pero cuando surgen, cuando se da la revelación de otras cosas, hay resistencia. Así el tiempo de Jesús, que amaban la venida del Mesías, aquellos que se entregaban radicalmente a las escrituras, porque era gente que se radicalmente vivía las escrituras, se ponían flecos en los brazos con textos bíblicos y de manera radical se ponían versículos bíblicos así caminando con ellos. Cuando iban a la playa se ponían un bikini que decía santidad a Jehová. Eran radicales. Eran extremos, eran estrictos. Pero cuando apareció Cristo no los recibieron. No los recibieron. Al contrario, conspiraron junto con los sacerdotes para matarlo. Para matar al Hijo de Dios. Para matarlo a él. Entonces, algo semejante ha ocurrido en la restauración de la iglesia. Que cuando el Señor ha ido restaurando su árbol, de eso creo que voy a hablar la otra semana. Cuando en la medida que el Señor ha ido restaurando su árbol, hay oposición a lo que está saliendo. Ha habido oposición, no se aceptó el ministerio profético en muchos segmentos. No se aceptó el ministerio apostólico, aunque muchos operan como apóstoles, pero no quieren aceptar ese título o no quieren ver esa función. Lo más importante no es el título, sino la operatividad, la operación en lo apostólico. Hay quienes dicen ser apóstoles y no lo son. Pero no porque haya falsos apóstoles quiere decir que el apostolado no exista. Jesús habla en el mensaje de las iglesias de Apocalipsis acerca de aquellos que han identificado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque si entramos a una etapa de apostolititis, donde parece que la apostolititis le pegó a muchos y ya muchos señalan ser apóstoles cuando en realidad no tienen evidencias del apostolado, no tienen evidencias de estar en verdad edificando el cuerpo de Cristo. Pero bueno, esto cada uno tiene que madurar para discernir lo que sí y lo que no. Cada uno tiene que, para eso es el Espíritu Santo, para que nuestros vínculos estén con Dios, con nuestros orígenes, y no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina. Pero el punto es que, así como en la historia actual de la iglesia no se han aceptado, o sea, sí se acepta Efesios 4:11, pero no se reconoce que esté en operación el apóstol o el profeta el día de hoy, en estos tiempos. Y hay una lucha, porque algunos interpretan lo que Pablo dice cuando señaló que era el último de los apóstoles. Dicen, pues es que él le está diciendo que ya no hay más, que fue el último. Pero no lo dice Pablo en ese sentido. Pablo lo dice que yo soy el más pequeño, soy el último de la lista, porque los demás sí son grandes hombres de Dios. Lo dice en ese sentido. Porque como Efesios 2:20 dice que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es edificada la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas deben instruir, deben edificar la iglesia teniendo a Cristo como fundamento. No es un apóstol de la prosperidad, no es un apóstol de las sanidades, no es un apóstol de ciertos rubros, sino que todo apóstol debe edificar a la iglesia sobre la roca
sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Ahí opera un verdadero apóstol y un verdadero profeta, conduciendo a la iglesia hacia la verdad. Lucas 16:16 dice, Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar, todos se esfuerzan por entrar en él. Menciona la ley, los profetas hasta Juan. Y la ley es la palabra, es la escritura, es el logos, pero el logos debe tener revelación. El logos debe tener revelación. El logos, la ley, dice Pablo, nos conduce a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. Y los profetas del antiguo tiempo, su principal mensaje era hacia la venida de Cristo, hacia la restauración de lo que Dios haría en Israel, llevar al pueblo hacia la consumación de las cosas en Cristo. Juan el Bautista vino a preparar el camino a Jesús, al Mesías, al Cristo. En este sentido, Juan operó como alguien que anunciaba, preparen el camino al Señor. Preparen el camino al Señor. Funcionaba como un evangelista. Y entonces, si me lo permites, aquí viene la ley no como un libro más, sino que la ley como la escritura que debe ser revelada a nuestra vida. La escritura que debe conducirnos hacia Cristo, pero hacia el Cristo que manifiesta su reino, porque la ley, los profetas fueron hasta Juan, desde entonces el reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo vino a traer la voluntad del cielo a la tierra. Cristo vino a dar cumplimiento a la ley y a lo anunciado por los profetas. Eso es lo que vino a hacer Cristo, a establecer el reino de Dios. Pero nosotros podemos venir caminando sobre la revelación de los solamente los maestros o de los pastores, y entonces sobre ciertas cosas de la Escritura y no sobre el reino de Dios. Cuando Cristo vino a manifestar el reino, los de la religión judía no lo aceptaban. Los de la religión judía no lo recibían, porque decía, este nos va a quitar las costumbres, este nos va a quitar el templo, este va a provocar que los romanos vengan y destruyan nuestro templo. O sea, este nos va a quitar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Representó un peligro para ellos, pero realmente era el Salvador que venía a establecer todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios nos debe llevar a conocer el reino de Dios. Y no solamente historias. No solamente saber que David tomó una onda, o saber que Aarón y Moisés, como antecedentes o como información en nuestra vida, en nuestra mente. O sea, no debe solamente estar el logos, debe estar el rema. Y el rema es la revelación que Dios nos da de su palabra. No es escribir un libro más. Algunos no aceptan a los profetas hoy porque dicen, es que ya no tiene que escribirse otro libro, ya está escrito. Pero la mayoría de los creyentes no logran interpretar correctamente las Escrituras. No logran ver más allá de los principios de lo escrito, no logran descubrir los principios. En muchos sectores de la iglesia solamente conocen historias de la Biblia. Solamente conocen historias de las Escrituras y las viven. Y es gente fiel y genuina en su fe, en su devoción. Pero hay mucho más allá que las historias. Hay mucho más allá de simplemente leer. Ya leí la Biblia 2, 3 veces, tengo el logos. Pero el rema es cuando el Espíritu Santo hoy me habla para caminar en la verdad presente, como dice el apóstol Pedro. En la verdad presente. Podemos estar caminando en la verdad revelada a Martín Lutero. Podemos estar caminando en la verdad revelada a los del avivamiento de Gales en 1904. Podemos estar hablando de la verdad manifestada el día de Pentecostés, en Azusa, en el movimiento Pentecostés. Podemos estar caminando en la verdad revelada en 1950.
o podemos estar caminando en la verdad revelada para esta generación, donde la iglesia ya no es una niña pequeña que nació en 1517, la iglesia actual, ya no es una adolescente de 1900, sino que estamos en el año 2020, que la iglesia de hoy necesita caminar sobre la verdad presente, la verdad para este tiempo. Y entonces Cristo se manifestó, el eterno Hijo de Dios, que estaba en la palabra, se hizo realidad, se hizo rema, ese rema, esa palabra revelada, ese Cristo manifestado, muchos no lo recibieron. Muchos no lo recibieron. El verbo, el logos, la palabra, se reveló por medio de Cristo, pero muchos resistieron esa revelación. Muchos que tenían el logos, muchos que tenían la palabra, muchos que esperaban la venida del Mesías. Yo creo que hay mucha gente fiel que está esperando la venida de Cristo, o el arrebatamiento, que camina sobre esa verdad, pero no están entendiendo lo que Cristo está haciendo hoy. Entonces, por eso la figura de los apóstoles y profetas son para edificar la iglesia de Cristo. Edificar la iglesia de Cristo. Edificarla porque la iglesia sigue siendo edificada. La iglesia sigue creciendo, no en número, sino en entendimiento, en madurez, en revelación de la palabra. Entonces Jesús les dice, miren, el vino que ustedes tienen, el odre que ustedes son, no les permite recibir el vino nuevo. Ese odre ya está viejo. Ese odre está duro. Y esa dureza no te permite recibir el vino nuevo. Esa dureza te pone resistencia para que no recibas el vino nuevo. Eso lo dijo Jesús. Y se los dijo a los fariseos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? ¿Por qué y los nuestros sí? ¿Por qué? Ahí en ese contexto, miren, el odre que traen está muy duro y no va a ser nuevo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Necesitan renovar su odre. Porque los odres en aquel tiempo si se ponían duros, no se desechaban. Así que si tú estás todavía bien durito, el Señor no te desecha. Si estás bien resistente, si tienes mucha resistencia al reino, tienes mucha resistencia a lo que el Señor está haciendo, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Porque que se había endurecido, lo podían ablandar. Andaban metiéndolo en agua y tallándolo, ungiéndolo con aceite. Metiéndolo en agua y tallándolo con aceite, ungiéndolo con aceite. Y tienen un gran simbolismo esas dos cosas, porque el agua representa la palabra que nos limpia, la palabra que nos lava, pero la palabra no adulterada. La palabra no adulterada. Y es donde cada uno de nosotros empieza a leer la palabra. Empieza a leer la palabra porque mucho tiempo hemos recibido doctrina. Y bueno, hay doctrina buena, pero hay doctrina que limita. Pero cuando tú vas a la palabra, cuando profundizas en la palabra, y mira que esto era algo que se prohibía en el tiempo de oscurantismo. Cuando la iglesia perdió su propósito, se prohibía que la gente leyera la Biblia, porque decían, el argumento era que la gente era ignorante, no iba a entender la Biblia, y les predicaban en un idioma que no entendían, en latín. Entonces la gente ni leía ni escuchaba con su idioma, nunca era edificada, era un pueblo manipulable. Pero entonces, eso no puede estar presente hoy en la iglesia evangélica, en la iglesia de reino. O sea, los congregantes deben leer la palabra y aprender a discernir y a descubrir esas riquezas y esos tesoros que están en la palabra de Dios. O sea, deben escuchar el mensaje del pastor
Deben escuchar el mensaje de su apóstol o de la persona que los esté dirigiendo. En lo particular, deben leer la palabra. Porque en la medida que lees la palabra, el Espíritu Santo te va a estar enseñando. Te va a dar el rema. Vas a descubrir el logos, pero te va a dar el rema. Pero es allí donde el odre viejo... A ver, me han enseñado muchas cosas, pero yo voy a la palabra. Y entonces la palabra, símbolo del agua, me va a limpiar, va a hacer su obra en mí. Pero luego el aceite que le ponían al odre duro es símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. El apóstol Juan dice en una de sus epístolas que la unción nos lleva a entender estas cosas y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Esa frase, no tengo necesidad de que nadie me enseñe, no significa que voy a ser un arrogante, que no necesito que alguien me diga, sino que la misma unción me va a revelar. Ya cuando lo escucho, es verdad. Yo lo leí. El Espíritu Santo me lo enseñó. Y eso es por causa de la unción. Es esa causa de la unción. Entonces, el odre, que puede representar nuestra mente, puede representar nuestra vida, le pone resistencia al vino nuevo. Le pone resistencia al vino nuevo. A las enseñanzas con revelación que Cristo les daba en ese entonces y nos quiere dar hoy. Pero cuando lo metemos por este proceso, a ver, voy a ir a la palabra. Voy a ir a las escrituras. Me han enseñado muchas cosas, pero a ver, yo voy a ir a la escritura y voy a leer con detenimiento. No me voy a endurecer ni a cerrar. Voy a investigar en la palabra, sin filtros doctrinales, sin filtros institucionales, sino con un corazón sencillo, con una mente limpia, queriendo saber de Dios. Y la unción del Espíritu Santo me llevará a comprender esos pasajes de la Escritura que me revelan a Cristo, que me llevarán a preparar el camino a Cristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan preparó el camino a Cristo. La palabra y la revelación de esta palabra preparan mi corazón, me preparan a mí para un pueblo bien dispuesto para la manifestación de Cristo. Cristo hoy puede estar en operación y muchos no lo reciben. Cristo está en movimiento, pero muchos no lo aceptan, no lo ven. Nicodemo vino a Jesús de noche, como ya veníamos hablando, vino a Jesús de noche. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Vienes de Dios como maestro, señas de parte de Dios. Y haces señales porque Dios te respalda. ¿Y qué le respondió Jesús? Nicodemo, necesitas de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Mira estas palabras en estos dos versículos. Vemos a un Nicodemo viniendo de noche. Como ya mencionamos al principio, quizás por temor a sus correligionarios, quizás al temor de que le hicieran bullying. ¡Ey! Andas detrás de ese nuevo que anda diciendo cosas. Andas detrás de ese nuevo que anda ahí alborotando al pueblo porque no creían que Jesús fuera el Mesías. Lo escuchaban a escondidas, pero después entre ellos, no, hombre, es un loco que anda diciendo cosas ahí, se cree el Mesías, hablaban en lo privado acerca de Jesús. Pero Nicodemo se quedó prendido por las palabras de Jesús, por lo que hacía, y dijo, no, este tiene algo de Dios. Tiene algo de Dios, pero mis compañeros me van a hacer burling. Mis compañeros me van a batear. Aparte, pues soy parte del Sanedrín, soy parte de los que están bien posicionados. ¿Cómo voy a andar? Debo ser fiel, debo ser leal a mi institución, ser leal al honor, al honor que me dieron de presidirles. ¿Cómo les voy a fallar? ¿Cómo voy a salir con estas cosas? Yo soy institucional, yo tengo la camiseta bien puesta, yo no voy a andar con estas cosas. Pero Nicodemo rompió esos pensamientos. Con cierto temor vino de noche a Jesús, pero vino.
se acercó. O sea, porque vio que había algo que sus correligionarios no habían visto. Escuchó algo que sus correligionarios no aceptaban. Pudo ver que Dios estaba ahí. Pudo ver que el Señor estaba haciendo algo. Reconoció que Cristo tenía algo de parte de Dios. En ese contexto era Jesús un carpintero. En ese contexto era Jesús uno más de entre muchos que se habían levantado para tener seguidores. O sea, veámoslo así. Era algo nuevo. Pero de entre eso, Nicodemo pudo discernir. Porque escuchó. Eres maestro que enseña con revelación de parte de Dios. Escuchó. Pero también vio las señales que tú haces. La palabra y las manifestaciones están dando evidencia de que tú vienes de parte de Dios. Y vino a Jesús. Pero Jesús rápidamente le respondió y le dijo, cuando Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Jesús no le dijo, pues sí, hombre, pues ya sabes, aquí soy el ungido del Señor, y pues aquí estoy haciendo mi ministerio. No se anduvo por las ramas ni con esos rollos. Mi maestro de inmediato le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. El reino. La expresión, el reino de Dios. Lo que tú estás viendo son manifestaciones del reino, pero si quieres ser parte necesitas nacer de nuevo. Escucha esta parte. Necesitas nacer de nuevo. Un capítulo después, en Juan capítulo 4, un capítulo después, Jesús tiene un diálogo con otra mujer, con otra persona que es una mujer. Juan capítulo 3, hay un diálogo con Nicodemo, un principal entre los judíos, un estudioso de las escrituras. Pero en Juan capítulo 4 aparece una mujer, conocida como la mujer samaritana, que 5 maridos había tenido. Y ahora estaba con un sexto. Ahí no le funcionó el no hay quinto malo. Ya estaba con un sexto. 5 maridos. Ahora, para hacerle honor a esta mujer, los hombres eran los que dejaban a las mujeres. No es que era una mujer que se casó con uno y lo dejó, y se casó con otro y lo dejó. No, los hombres dejaban a las mujeres. Los hombres eran los que iniciaban el trámite de divorcio y las desechaban. Había sido desechada por 5 maridos y ahora vivía con un sexto. Ya no se casó porque dijo, pues esto no ha funcionado. Vivía con un sexto en unión libre, no se había casado. Entonces, venía con una vida hecha un caos. Venía con una vida hecha un caos. En cambio, Nicodemo era un hombre estudioso de la palabra, un evangélico prominente, un hombre que conocía la escritura, que tenía una posición en la institución, en la denominación a la que pertenecía. Entonces, imagínate este hombre evangélico. Yo soy evangélico, pero este evangélico con una asignación de responsabilidad en su institución, uno que enseña la palabra, uno que dirigía un pueblo, y en el capítulo 4 una mujer con unos antecedentes medios turbios. En este tiempo, ¿a quién le diríamos tienes que nacer de nuevo? ¿Al funcionario evangélico o a la mujer que viene con una vida un poco desordenada? ¿A quién le decimos que tiene que nacer de nuevo? En nuestro contexto evangélico se lo decimos a la persona que viene apenas con una vida desordenada. Hey, tienes que nacer de nuevo, recibe a Cristo. Pero Jesús no se lo dijo a ella. Jesús se lo dijo al que ya tenía tiempo, al que era un líder prominente, al que era el líder de una institución, de una denominación. A él se lo dijo. A la mujer no se lo dijo. A la mujer se le reveló como el agua viva. Tú necesitas el agua de vida, mujer. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas beber y se le reveló como el agua viva. Y esta mujer lo recibió y fue y le habló a todo mundo de que ahí estaba el Mesías. Pero a Nicodemo no. A Nicodemo le dijo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Porque toda esa estructura religiosa que tienes, todo eso que tienes ya en tu mente establecido, te impide ver el reino de Dios. Te impide ser parte de lo que el Señor está haciendo. Todo eso que tienes aquí es lo que te estorba. Viniste de noche.
Viniste de noche porque sabes que hay algo, pero para que verdaderamente seas parte del reino de Dios, para que puedas ver el reino de Dios, tienes que volverte como un niño. Tienes que renunciar a todos esos títulos teológicos. Tienes que renunciar a esa posición que tienes en la denominación en que estás. Si quieres ver el reino de Dios. Si quieres ser parte de lo que estoy haciendo, le dijo Cristo. ¿Puedes ser parte de lo que estoy haciendo? ¿O puedes seguir en tu institución? ¿O puedes seguir en tu denominación? Ya no se habla más de Nicodemo, sino hasta después de que Jesús fue crucificado, porque Nicodemo junto con José de Arimatea fueron a pedir el cuerpo de Cristo para sepultarlo. Ya no sabemos si se volvió un discípulo de Cristo o no, pero él tuvo la maravillosa oportunidad de haberse convertido en un discípulo de Cristo. Pudo haber sido uno de los 12 en lugar de Matías, pudo haber sido, no lo sabemos. Pudo ser parte de ese movimiento que el Señor inició, pero lo que tenía en su mente, lo que pesaba sobre sus hombros, el cargo denominacional, el cargo institucional, el cargo entre los judíos, siendo parte de los fariseos, le pesó más, de manera que no pudo recibir lo que Cristo le estaba dando. Entonces, para ser concretos, Babilonia por mucho tiempo, Babilonia es mostrada en la Escritura como una figura política religiosa. Figura política religiosa, así es mostrada en la Escritura. Y Babilonia va a tratar de darnos un vino religioso, un vino que nos lleve a romper los vínculos con Dios, los vínculos con el reino, los vínculos con el Espíritu Santo. Podemos tener doctrina, pero ese vino nos entorpece, nos roba la visión y nos impide ser parte hoy de lo que Cristo está haciendo. Y esto nos lleva a pensar, ¿estoy sirviendo a una congregación? ¿Estoy sirviendo a una institución, a una denominación? ¿O estoy siendo parte del reino de Dios? Y esto nos debe llevar a reflexionar. O sea, ¿a quién le estoy entregando todos los años de mi vida? ¿A quién estoy sirviendo todos los años de mi vida? ¿A quién voy a servir? ¿Voy a servir a Babilonia que me ha dado a beber de ese vino? ¿O voy a beber del vino que Jesús me ofrece? Del vino del reino de Dios. Cuando Jesús tomó el pan y el vino con sus discípulos, dijo que no lo volvería a beber más con ellos, sino en el reino de Dios. Y ese es otro tema más profundo que tocaré después, donde habla del vino nuevo del reino de Dios, donde podemos participar hoy en el reino de Dios, pero necesitamos de ese vino que nos ofrece. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A una institución, a una denominación, a una congregación? ¿O estamos sirviendo en el reino de Dios? Obviamente debemos estar en una congregación y probablemente en una denominación o institución, pero por encima de la institución está Dios, por encima de la denominación está Dios, y debo saber qué vino estoy bebiendo en este momento, si estoy con vino viejo o con vino nuevo. Si soy un odre viejo que me cuesta trabajo. Yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia donde danzaban con júbilo, celebraban con júbilo. Y el danzar no lo es todo, aclaro. Pero es parte de parte de la libertad que el Señor nos da. Podemos hacerlo o no hacerlo, también es parte de la libertad que Dios nos da. Pero yo recuerdo que fui a una reunión donde estaban danzando y yo quise hacerlo y no pude. Sentí como piedras en las piernas y miraba a aquella persona que danzaba y hasta envidia me dio de que yo no podía hacerlo. O sea, estaba duro porque no podía hacerlo. Pero después se rompió y Dios lo hizo nuevo y entonces pude comprender eso y muchas cosas más. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des a beber de ese vino nuevo. Señor, que nos des a beber ese vino nuevo que nos lleva a romper todo vínculo con la religión, la religiosidad.
Ese vino nuevo que nos lleva a romper todo vínculo con la tradición. Ese vino nuevo que nos lleva a romper todo vínculo con las costumbres, con la religión de este mundo. Porque a 500 años de la Reforma todavía hay mucha influencia, Señor, del vino de Babilonia. Todavía hay influencia del vino de Babilonia. Ayúdanos a romper con ese vínculo de Babilonia y tener un vínculo perfecto con el cuerpo de Cristo, con la iglesia en movimiento, iglesia del reino, que participa activamente en el establecimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ven y danos de ese vino nuevo para ser parte de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se nos fue el tiempo. Los espero esta noche, 7:45. Hay unas centinelas en el muro. Hoy comparte el apóstol Max Hevelin. Así que para que estés con todas las expectativas, con tu espíritu dispuesto, porque hoy se sirve vino nuevo. Amén. Y tú ya eres un odre nuevo. Que lo vas a vivir en el nombre de Jesús.